La inteligencia artificial ha venido para quedarse y además con mayor razón en el mundo del SEO. Justamente en el episodio de hoy vamos a hablar de eso, de inteligencia artificial y cómo va a afectar a nivel de tráfico en las páginas web o en el modo en el que operamos como SEOs. Para hablar de este tema hoy contamos con Olga Ortega, especialista en SEO y también a la vanguardia en todo lo que acontece con respecto a la inteligencia artificial. Así que nadie mejor que ella para hablar sobre cómo tenemos que adaptarnos a este cambio y cómo podemos aprovechar las oportunidades a nivel SEO que nos ofrece un chat conversacional o las integraciones que veremos dentro de poquito en Google. Así que si quieres estar a la vanguardia en el mundo del SEO, esta entrevista estoy seguro de que te va a encantar. Eso sí, antes de nada y como siempre me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy, a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Y en segundo lugar a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno, la que más uso en mi día a día y que podéis probar completamente gratis con su generador de palabras clave gratuito o incluso con su Ahrefs Webmaster Tools, con el que podéis hacer una auditoría SEO de vuestra web completamente gratis. Yo ya os digo que teniendo en cuenta la gran base de datos de Ahrefs, no perdería la oportunidad de hacer auditoría SEO gratis con la herramienta. Y ya veréis que va a ser un complemento excelente a Search Console, con una información de datos aún mejor que la que ofrece la herramienta de Google. Dicho esto y sin más dilación, doy paso a Olga Ortega. Muy buenas, Olga, bienvenida a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy bien, Emilio, muchas gracias, pues encantada de estar aquí contigo, que siempre veo tus vídeos y ahora pues verme aquí, pues muy contenta, la verdad. Bueno, fan mutuos entonces por lo que veo. Que bueno, eres una de las mayores proclamadoras de inteligencia artificial en el mundillo del SEO. Para mí, como ya sabes, es un placer tenerte hoy aquí en el podcast. Y bueno, como buena fan de la inteligencia artificial y estando siempre a la vanguardia, imagino que viste la última presentación de Google I.O. del 10 de mayo con la inteligencia artificial justamente como epicentro y donde se ha mostrado la integración de más respuestas directas en las búsquedas. Yo te quería preguntar, Olga, en primer lugar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este evento y cuál ha sido tu reacción sobre el movimiento de Google? No sé si te pusiste a llorar, a pegar gritos de alegría o cómo lo viste. No, para mí pasó un poco sin pena ni gloria, la verdad. O sea, que yo sé que hubo mucho revuelo con este evento, pero a mí, sinceramente, no sabría decirte que haya algo que me llamó más la atención, porque realmente me decepcionó bastante, si te soy sincera, ¿no? Uh-huh. Creo que fue un evento más de cara a los inversores, ¿no? Porque ya sabéis que hace un par de meses, ¿no? En febrero o marzo hicieron otro evento donde anunciaban Google Bard y bueno, fue un poco de desastre, ¿no? Y hubo ahí como una caída en bolsa y tal. Todo el mundo, ¿no? Comentando, ¿no? Que Google se está quedando atrás, que OpenAI con Microsoft pues le están ganando la batalla, ¿no? Y claro, Google necesita enseñar, ¿no? Un poco lo que tiene, ¿no? Y decir, mira, oye, que no estamos quedando atrás, que mira, que vamos a sacar PAL 2, ¿no? Yo digo, bueno, muy interesante PAL 2, pero si ni siquiera he podido probar el 1, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que me digáis que estáis desarrollando Claro. PAL 2 si yo no he tenido oportunidad de probar el 1, ¿no? De cara a mí como usuaria, pues me es irrelevante, ¿no? Supongo que será más para los inversores para decir, oye, mira, seguimos trabajando. Luego, ya te digo, no he visto grandes avances, ¿no? Con Google Bard, por lo menos lo que yo he podido probar, que fue previo al evento, se queda muy atrás al lado de ChatGPT. O sea, que si realmente querían llamar a los usuarios, a todos los usuarios que hemos probado la tecnología de OpenAI, la verdad es que no nos van a convencer, ¿no? Entonces, porque no sé si has tenido tu oportunidad de Claro. probar, pero yo he probado Google Bard y para empezar, que tienes que hablar en inglés, que eso ya me parece un atraso. Vale. En segundo lugar, bueno, creo que ahora ya sí le voy a puesto la opción de que podía programar, pero al principio no. No sé, lo veo que está muy atrás en comparación con la tecnología de OpenAI. Por lo tanto, no creo que sea algo para Claro. usuarios, sino más para inversores. Yo lo que veo es que hay muy buenas perspectivas a futuro, pero lo que es en la actualidad, todos son promesas vagas de lo que realmente se están desarrollando, que siempre van con la promesa de que han sido pioneros Exacto. en inteligencia artificial, que han integrado inteligencia artificial incluso ya no en modelos de lenguaje conversacional, sino en el propio BERT, en el propio MAM, que estaba dentro de la clasificación para los rankings. Pero yo efectivamente, como también he podido comprobar dentro de BARD, porque he probado el chat conversacional, que realmente se queda muy atrás. Tengo que hablarle además en inglés y realmente no entiende tampoco tanto ni tiene tanta capacidad de actuación en un espectro tan amplio de preguntas como las que me puede dar respuesta Sí, ChatGPT. Por lo que claro. quizá la mayor ventaja es que puede acceder a Internet. Y puede darme quizá información un poco más actualizada, pero quitando eso, a nivel Claro. de amplitud de
consultas, ChatGPT va muy por delante de Sí, Bard. bueno, Y sobre todo que España parece que no está ni en no, futuros lanzamientos. O sea, hablan de idiomas en inglés todo el rato, nuevos países, pero todos de habla inglesa. Entonces, España seguramente tengamos que esperar aquí a que vayan aconteciendo y sacando nuevas herramientas. sí, bueno, encima lo que comentas de Google Bar, que lo único plus que tiene es el acceso a Internet, ya lo tenemos en Bing Chat, o sea, ya lo venimos usando y funciona también mucho mejor Bing Chat. Entonces digo, ¿qué es lo que tiene de positivo, no? Si quiero estar conectado a Internet, o ChatGPT tiene ya extensiones con lo que lo puedes hacer, o te vas a Bing Chat si quieres información actualizada y estás usando, Bing Chat está usando ese modelo de GPT-4 que ahora mismo Google, por lo menos con lo que ha mostrado, no le supera, ¿no? Pero No bueno, llega, a sí ver que, si llega al menos a GPT-2, porque es que no claro, sé si llega exacto. al 2 de ChatGPT. A ver, sí que es verdad lo que tú comentabas, que Google son pioneros en temas de inteligencia artificial, ¿no? Y todos estos modelos GPT de OpenAI provienen de una tecnología que es la tecnología Transformer, que la inventó Google en 2017. O sea, sin Google no tendríamos estos modelos. Pero por eso es lo que me sorprende, ¿no? Tanto de que cuando muestran cosas que tampoco muestran mucho, no lleguen al nivel. No sé, Claro. sorprendente. Igualmente, yo tengo un poquito. Mira, hay una cosa que presentaron que me hace mucha ilusión y es que vamos a poder, ya quitando Google, que en Gmail vamos a poder responder automáticamente con un botón y no vamos a tener que escribir ninguna línea de texto. Eso sí que me parece Sí. increíble. Que realmente, bueno, ya se puede hacer con extensiones de Google Chrome. Que de hecho, tengo un amigo mío que se llama Tigo, le mando un abrazo desde aquí, que me mandó el otro día un correo electrónico y digo, esto tiene cierto toque robótico. Y me dijo, sí, es que lo ha escrito una inteligencia artificial. Y digo, ves tú, ese está siempre ahí maquinando y ideando cosillas, así que Pero ya la había realmente con escrito ChatGPT. la inteligencia artificial de Google, ¿no? La había escrito. No, lo había Cuando. escrito la de ChatGPT, utiliza Ah, vale, ChatGPT con y una la escribe. extensión. Google por Vale, vale. ahora, claro, como Nada, hemos dicho ahora mismo, eso, Google se queda un poquito atrás también incluso en eso. eso Ya es. ni en sus propios servicios tiene, Claro, es tiene que la vanguardia. hasta en sus propios servicios, ¿no? Como Google Doc o Google Sheet, la gente está usando extensiones que usan los modelos GPT, ¿no? Que ellos mismos podían Vale. integrarla, ¿no? En su propia suite de aplicaciones, Hmm, pero no, nada, parece que de momento no. claro. Bueno, Olga, yendo también un poquito al tema del SEO y aterrizando en el ámbito del posicionamiento web, quería saber cuál consideras que será la labor de los SEOs en el futuro cercano, porque, claro, viendo con perspectiva todo esto de que la IA dice que se va a cargar muchos trabajos, que va a hacer muchas actividades que son repetitivas las máquinas, ¿tú cómo visualizas el futuro del SEO y cómo crees que va a ser el impacto en nuestro sector? Sí, bueno, dicen eso que el SEO ha muerto, ¿no? Una vez más. Sí. Bueno, ya sabes que tú además llevas más años que yo, que el SEO lo llevan matando desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que en el futuro cercano, lo mismo, ¿no? Lo único, las labores del SEO lo mismo, lo único que podemos usar la inteligencia artificial pues para automatizar tareas y para ahorrarnos muchísimo trabajo. Pero realmente no creo que el enfoque o la estrategia de un profesional SEO cambie, ¿no? Porque al final, de momento, por mucho que se hable y tal, de momento Google sigue siendo el rey de las búsquedas en Internet, ¿no? O sea, ChatGPT a mí me encanta, Bing Chat, todo, pero muchas veces nos olvidamos que estos son tecnologías que a lo mejor usamos más la gente que estamos más metidas, que nos dedicamos al mundo digital y al mundo de la tecnología, pero realmente el mundo es muy grande, ¿no? Y si sale de nuestro pequeño círculo, la gente sigue usando Google, ¿no? Y realmente, creo que en un último estudio que veía del primer trimestre del año, creo que el tema de que hubiera salido, por ejemplo, Bing Chat o ChatGPT, le había robado a Google un 0,2% de cuota de mercado. O sea, realmente ni siquiera, que podía Vale. haber sido por eso o por cualquier otra cosa, ¿no? O sea, realmente no le había afectado para nada. O sea, podemos hablar de que, evidentemente, en temas de tecnología se están quedando un poco atrás, o eso parece, pero en cuanto a nivel de buscador, ¿no? O de ser los reyes de las búsquedas, lo siguen siendo. Entonces, futuro cercano, la labores o el objetivo de los profesionales SEO deben seguir siendo las mismas, ¿no? Bueno, siempre actualizándose, ¿no? Porque el trabajo del SEO nunca es igual, ¿no? Siempre va cambiando según las políticas de Google, ¿no? Ahora funcionan más los enlaces, ahora funciona más el contenido, ahora funciona, ¿no? Sabes que siempre está como en constante cambio, y utilizar la IA como una herramienta pues para ahorrarnos trabajo, pero realmente el objetivo final al final va a ser el mismo, posicionar en Google de momento.
Si me preguntas de aquí a unos meses o de aquí a un año, con todos estos nuevos buscadores, con inteligencia artificial integrada, sí que podríamos empezar a pensar un poco, pero ya te digo, muy de cara a futuro, porque todavía esto está muy verde, ¿eh? Y todavía ni siquiera sabemos cómo, hacia dónde va, ni en qué va a acabar. Sí que podríamos empezar a pensar un poco, ¿no? Que a lo mejor los SEOs, pues, bueno, la gente se piensa que el trabajo de un SEO es posicionar en Google, el trabajo de un SEO es posicionar, ¿no? Donde sea, posicionamos en Google porque es el buscador número uno, pero si tenemos que hacerlo en YouTube o en otro buscador, lo haremos. Y si en este caso tenemos que encontrar maneras de intentar bueno, que nuestras webs aparezcan en esos chatbots de búsqueda, pues será un poco ir por ahí, ¿no? Pero al final es otra forma de posicionar, pero en una forma diferente de buscar, ¿no? O algo así. Pero ya te digo que yo creo que de momento eso va para largo todavía. Bueno, yo coincido mucho con tu perspectiva a futuro. Como bien dices, está un poquito verde, pero justamente he grabado hace poquito un vídeo, de hecho, hablando de esto de Google I.O. y mis reflexiones. Y una de las reflexiones es justamente que en un futuro seguramente no tengamos que intentar posicionar en ese top 10 típico de resultados que siempre hemos tenido, sino más bien priorizar que salgamos como fuente de la respuesta que ofrezca Google directamente. Creo que va a ser la prioridad porque a nivel visual, sin duda alguna, esas fuentes de información van a tener mucho más peso que el resto de resultados que aparezca en formato de listado como lo que tenemos ahora mismo. Claro. Entiendo aquí que el tema del contenido, de ofrecer contexto será importante, pero aparte también, no sé qué pensarás tú, Olga, el tema de la autoridad, porque si hay muchas webs que ofrecen un buen contenido, al final la diferenciación serán los enlaces, ¿o tienes otra idea al respecto? Sí, bueno, con el tema de que comentabas de las fuentes, ¿no? Que dicen que van a incluir, ¿no? En Google Bar, por ejemplo. No sé si tú has probado, bueno, Bing Chat ya incluye fuentes, ¿no? Cuando buscas ya te da la fuente. Y hay una cosa curiosa y es que no sé si te has dado cuenta que en ciertas búsquedas, sobre todo cuando buscas algo sencillo, no, pero cuando buscas algo un poco un tema más técnico, más complejo, se inventa la fuente. Pero se la inventa totalmente. Es decir, te da una respuesta, ¿no? Generada por IA, y cuando tú vas a los enlaces, a ver si coincide, ¿no? Te encuentras que dentro del enlace están hablando de otro tema, que no están diciendo eso exactamente, ¿no? Entonces muchas veces ese tema de, no sé cómo lo va a hacer Google Bar, ¿no? Pero lo que he visto en Bing Chat es que parece más una justificación, ¿no? Como para darse una autoridad a esa respuesta, decir, no, mira, que esta respuesta tiene autoridad porque la estoy sacando de esta fuente. Y realmente yo creo que en la mayoría de los casos ni siquiera está sacando la información de esa fuente. Creo que está Sí. generándola con su motor de predictivo de palabras, ¿no? Y está poniendo eso un poco de excusa. Entonces, no sé cómo lo aplicará Google Bard, pero creo que el tema de la fuente, combinar esa fuente con combinar cómo funciona un modelo de lenguaje grande, ¿no? Cómo predice palabras y tal, no lo termino yo de ver, ¿no? Por ahí, ¿sabes? Ahí Google tiene un documento que justamente habla de la búsqueda con IA generativa y habla de que hay algunas keywords que ellos denominan vacías de información, que son aquellas keywords como las que tú comentas, que a lo mejor son muy complejas, muy extrañas y no hay ninguna página web fiable que tenga información Eso es. concreta sobre eso. Lo que dice Google sobre esto es que en ese tipo de keywords no va a haber ninguna respuesta directa. Va a hacer lo típico de mostrarte directamente el listado de resultados y no va a haber ninguna respuesta directa para no entrar en confusiones. Así que ahí entraremos un poco a buscar a la vieja usanza, a como lo hacemos ahora, porque ellos no se van a animar como hace ahora mismo, por ejemplo, Bing, que eso no lo sabía, no sabía que se inventaba fuentes, sabía que Sí. ChatGPT sí que lo hacía, pero Bing, por ejemplo, no lo había comprobado con mis propios ojos, así que me gusta también saberlo para no fiarme tampoco del todo de lo que me dice Bing. Sí, 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 bueno, ya te digo, no en todos los casos, pero muchos sí. Y en los que no, y en los que sí que coincide, yo creo que coincide más por coincidencia, por decirlo así, más que porque realmente esté sacando la información de ahí, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, le preguntas algo muy sencillo como cuál es la capital de Brasil, ¿no? Y como ya sabe la respuesta, te la da y coge su primer resultado de Bing y te lo pone y coincide, pero no es porque realmente lo esté sacando de la página web, ¿sabes? No sé, yo es que eso lo veo un poco raro. Pero sí que es verdad que, bueno, si Google lo hace como tú comentas, pues estaría muy bien, ¿no? Porque así no alucinaría respuestas en casos donde, oye, mira, no sabes la respuesta, no me la des, dame una serie de Claro. resultados y ya me averiguo yo. Sí que es verdad que con el tema de cómo, hacia qué trabajo deberíamos de hacer los SEOs, ¿no? Si hubiera realmente esta sustitución, ¿no? Del buscador típico que
las búsquedas típicas que hacemos ahora mismo en internet, ¿no? Con una SERP, pasáramos a buscar en estos chatbots, sí que creo que es que no hace mucho estuve investigando un concepto muy nuevo, realmente no se ha hablado mucho de él, pero se decía que se podía pasar, ¿no? Del SEO, que es el Search Engine Optimization, ¿no? La optimización de los motores de búsqueda, algo que sería como LLMO, que sería Large Language Model Optimization, es decir, optimizar, en vez del motor de búsqueda, optimizar el modelo de lenguaje. Es decir, por Ujú. ejemplo, si tú tienes un cliente, ¿no? Que le llevas su web de, no sé, marca de tabletas gráficas, por ponerte un ejemplo, cuando alguien cuando alguien va a Google y le pregunta cuáles son las mejores tabletas gráficas, tú quieres que la web de tu cliente aparezca ahí. En este caso tendría que ser que cuando alguien vaya a ChatGPT o a Google Bar o a la que sea y le pregunte cuáles son las mejores tabletas gráficas, que mencione la marca de tu cliente, ¿no? O tu marca, ¿no? Y dices, ¿cómo podemos hacer eso, no? Si, por ejemplo, si se trata de una marca nueva, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, sabes que está entrenado con datos hasta septiembre de 2021, ¿no? Entonces, claro, Ujú. si tú tienes Sí. una marca nueva que has creado ahora, que has creado en 2023, ¿no? ¿Cómo hago yo para que ChatGPT me incluya en su respuesta, ¿no? Y hablaban de un tipo de aprendizaje, ¿no? Que, ¿sabes? Está el preentrenamiento, que es el entrenamiento que se hace cuando se crea, ¿no? Se de darle todo el conjunto de datos enormes. Luego está el fine Ujú. tuning, que es ajustarlo en una temática. Y hablaban de un tercer tipo de entrenamiento, que es el aprendizaje en contexto. Y era a través, lo que pasa es que ya te digo, es un tema muy nuevo, que todavía están investigando, ni siquiera los investigadores saben muy bien cómo funciona, pero consiste un poco en, a través de ejemplos, mediante la conversación con el chat, enseñarle ciertos datos, ¿no? No sé si además hay veces que se ha visto como ChatGPT conocía algún dato de 2023 cuando se supone que no debería conocerlo, ¿no? Y creo que es a raíz de todas las conversaciones que ha tenido con la gente, ¿no? Entonces creo que Ujú. podría ir, ya te digo, esto es una vía muy, muy nueva que nunca se sabe, pero podría ser otra vía ahí que los SEO, sobre todo los que como yo nos gusta un poco más el tema Black Hat, intentásemos averiguar, ¿no? Cómo, de qué manera hacer que ChatGPT o cualquiera de estas diga lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Cuando le hacemos ciertos Guau, tipos de eso es muy preguntas. Un poco, interesante, ¿eh? sí, 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 es que me tiene loquísima cuando lo leí, de verdad estoy con ese tema a tope intentando investigar. Lo que pasa es que es algo muy nuevo y muy abstracto. Pero el otro Mm. día también hablaba con Monsi, se lo comentaba también, siempre que puedo se lo comento a alguien porque es como, por favor, investiga este tema, que no veo, no encuentro información a ver si entre Sí, todos sí. podemos encontrar la manera. Sí, sí, sería una vía muy, muy Qué interesante. guay. Otras. Es que yo ya lo visualizo, o sea, ahora mismo, pues, por ejemplo, para el tema del CTR, por ejemplo, pues intentan tener una horda de gente que pinche en tu resultado para que empieces a posicionar. En este caso habrá gente masiva poniendo una respuesta de no, eso es incorrecto, la respuesta correcta es y mi página web, algo así, ¿no? O mi marca, Claro, el nombre de mi exacto, marca. como Y ya después exacto, de 10.000 personas que digan su marca, pues al final el chat va a poner su marca. exacto, exacto, manipularlo de alguna manera, pero claro, digo, ¿cómo? Yo intento buscar manera, digo, ¿cómo consigo yo sola, sin una persona, manipularlo, ¿no? Ahí a través de ejemplos hay truquillos, pero todavía es que es muy complicado. Pero creo que esa sería la clave. Bueno, el ejemplo, por Wow, me ejemplo, es encanta. Elon Musk, ¿no? La típica pregunta que creo que le hemos hecho todos a ChatGPT es ¿cuál es el CEO de Twitter? Eh, lo normal sería que dijera que es Jack Dorsey. Pero hay tantos casos en los que ha dicho Jack Dorsey y la gente le ha dicho, no, estás equivocado, es Elon Musk, que al final ha acabado, en algunos casos, aprendiendo. Yo he visto pantallazos de gente en Twitter diciendo, mira, me ha contestado bien, me ha dicho que es Elon Musk. Y eso se debe pues eso que tú decías, a mucha gente dándole esa información, ¿no? Y al final como que tiene ahí, eso es lo que ya te digo que se conoce como aprendizaje en contexto y que realmente todavía no saben ni muy bien los investigadores cómo funcionan, ¿no? Porque realmente estas redes neuronales eh, una vez que se empiezan a crear son tan grandes que no sabes muy bien lo que está pasando ahí dentro, ¿sabes? Una cosa curiosa. Ya. Qué guay. ¿Y a nivel Black Sí. Hat, tenéis alguna ideilla más sobre cómo se va a poder aplicar Black Hat en buscadores? ¿O esto es, digamos, la principal idea que hay en mente? Me comentabas el tema de la autoridad, por ejemplo, que a mí también pues me genera muchas dudas, ¿no? Como si realmente se puede crear, y ya lo estás viendo más en los blajateros sobre todo, ¿no? La forma de crear nichos automáticos con inteligencia artificial a día de hoy es muy sencillo. Entonces, claro, cómo Google para posicionar en su buscador puede diferenciar un contenido bueno de malo,
creo que está tirando, ya venía tirando antes mucho de autoridad, pero que va a ir enfocado en ese tema, ¿no? En aumentar la autoridad de alguna manera. Y el otro Claro. día veía Alex Navarro, ¿no? Comentaba también, puso un tuit muy interesante, ¿no? Con el tema link building, lo que pasa es que lo vi un poco por encima, no lo probé, ¿no? No sé si llegaste a Sí, verlo. un enlace do follow, ¿no? Eh, En Perplexity, que se puede conseguir un enlace follow porque las exacto, respuestas eso. se indexan, así que si pones una URL en tu pregunta, esa URL acaba indexando y consigues un enlace follow de Eso puede ser, por Perplexity. ejemplo. Es que el nombre también de verdad se Sí. lo ponen dificilísimo. Bueno, pues mira, eso ya sería una práctica súper black hack orientada a chatbot de búsqueda que me pareció muy interesante, la verdad. Vaya. Y bueno, Olga, ¿estás aplicando la IA para llevar el SEO de proyectos? No sé si, por ejemplo, para generar contenido, imágenes, vídeos, un poquito de todo. Sí. Bueno, vídeos todavía no, porque todavía está muy, muy verde, ¿no? Todavía tenemos esos vídeos que son un poco con cara de zombies, ¿no? Y imágenes en casos determinados, ¿no? Porque al final, a ver, está muy chulo todo esto de inteligencia artificial, pero también tenemos que saber diferenciar en qué casos nos es más rápido coger una imagen de un banco de imágenes o creárnosla a los otros, ¿no? O sea, depende, ¿no? Si es algo muy, muy concreto o es un nicho que estoy cuidando mucho, quiero que tenga un diseño chulo, pues entonces sí. Pero la mayoría de casos, por ejemplo, en nichos de trámites, no me voy a complicar la cabeza en crear imágenes de la típica imagen de un señor firmando una carta, ¿no? O algo así, que suelen ser esas imágenes de las web de trámites. Es más fácil ir al banco de imágenes y no complicarte. Sobre todo para creación de contenido, ¿no? Para creación de contenido y para automatizar tareas, ¿no? Ya no solo crear contenido en formato de artículos, sino pues para temas como, por ejemplo, cuando tienes que crear muchos titles, mucha meta description, todas estas cosas, bueno, por supuesto, ¿no? O incluso eh, dentro del keyword research, que sí que saco el listado de palabras clave principal de herramientas pues como Href o SEMrush, sí que luego a lo mejor tengo que hacer esa limpieza del keyword research y la IA ChatGPT, por ejemplo, te puede ayudar mucho para agrupar palabras clave que están duplicadas o que tienen la misma extensión de búsqueda, todo eso funciona muy bien. O sea que todo, tareas que al final te ahorran el trabajo y por supuesto, la creación de artículos, o sea, ya no voy a volver a escribir nunca más en mi vida, ¿no? O sea, lo que hago es, en todo caso, revisar lo que me da ChatGPT, porque me parece que es el mejor redactor del mundo. Entonces, Sí, bueno, pues ¿utilizas un poco algún por ahí. prompt así en concreto? ¿O le dices simplemente escribe un artículo sobre tal cosa? ¿Tienes algún que otro detalle más o con decírselo No, siempre también lo hace no, bien? sí, creo que es muy importante trabajar el prompt porque al final, si tú le dices, escríbeme un artículo sobre, no sé, sobre el medio ambiente y yo le digo, escríbeme un artículo sobre el medio ambiente, al final esos dos artículos se van a aparecer, ¿no? Entonces, si quieres encontrar un poquito una diferenciación, sí, yo siempre, bueno, yo creo que ya lo he comentado en otros sitios, pero bueno, me lo preguntas tú, hay tres claves, ¿no? Que es darle el rol, contexto y estilo. Y pedirle, el rol es actúa como un experto en tal tema, el contexto es decirle para qué quieres ese artículo, ¿no? Porque no es lo mismo que quieras ese artículo para una plataforma de cursos seria que a lo mejor para un blog más desenfadado, ¿no? Y el estilo en el que quieres que lo comente, ¿no? Eso ayuda mucho. Y luego, en según qué casos, hay casos que son un nicho más black hat, donde, bueno, la dejo más que vaya por libre, por no complicarme tanto la cabeza, pero en mis nichos que yo ya tengo posicionando y en los que cuido, en los que les doy cariño, normalmente no dejo que el artículo lo cree por sí solo la IA, sino que le suelo dar yo la estructura, ¿sabes? Como cuando al redactor le pasabas un briefing, donde tú no ibas al redactor y le decías, créame un artículo sobre una receta de tal. No, tú le decías, créame un artículo que tenga una introducción, que tenga luego un apartado que hable de tal, luego, ¿sabes? Como que le dabas esa estructura del artículo, ¿no? Lo ibas guiando, que creo que dentro de la optimización SEO es súper importante. Ya te digo, en mis nichos a los que les doy cariño, no dejo que la IA vaya sola. O sea, yo le digo, Sí. créame un artículo con esta estructura, ¿no? Con estos apartados, en el formato HTML o lo que sea, y le doy como esa Y guía además, que planteo yo.
Claro, efectivamente, además así te aseguras de que el contenido es único, porque esos encabezados, por ejemplo, lo has hecho tú. Si alguien le dice, hazme un artículo sobre, yo qué sé, mejores sitios para ir en autocaravana, ¿no? Aprovechando que estás Sí, en tu autocaravana, pues te va a poner siempre los mismos sitios seguramente, pero si ya tú le pones distintos encabezados, pues ya te aseguras que el contenido va a ser completamente exacto. distinto a lo que tienen otras webs. También hay una cosa muy curiosa que leí en el foro de Black Hat World, que una forma de entrenar a ChatGPT para que te haga artículos similares a los que ya tienes en tu web. Imagínate, tienes una web personal súper chula, con contenidos súper interesantes. Puedes decirle al chat, dime qué estilo y qué tono tienen estos artículos. Y le pasas, le copias y pegas tus artículos y te dice, pues usas un Ah, tono formal, pero con cierta cercanía. También usas conectores de no sé qué forma. Entonces, lo que haces ahora es escríbeme un artículo con esos parámetros, ¿no? Con ese tono, con claro. esa cercanía que él ha detectado ya previamente en artículos que eran míos. Y de esa forma va a poder redactarlo de forma más sencilla. Es entrenar a la IA con tu propio contenido para que así pueda replicarlo mejor en Claro, futuros artículos. sí. Ah, pues mira, yo eso no lo había probado así pasándole artículos ya escritos, pero sí que al final, y esto viene un poco a lo que hablábamos antes, el aprendizaje en contexto, cuando tú ya has creado desde tu propia cuenta muchos artículos y ChatGPT no va identificando cuál te ha gustado más o cuál no, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor no te ha gustado el resultado y le has dado a editar de nuevo, ¿no? Entonces él se va quedando con lo que te ha gustado, ¿no? Y si te gusta esto, pues te vuelvo a dar cosas similares, ¿no? Y yo creo que eso viene un poco de eso, de Claro. que está aprendiendo de nuestros ejemplos, ¿no? Entonces al final lo entrenamos a nuestra forma de trabajar cada uno. Seguramente si vamos los dos ahora mismo, a mí me dé una respuesta y a ti otra, incluso con un prompt muy parecido, porque mi cuenta está adaptada a mí y la tuya está adaptada a ti, ¿no? Sí, es Qué guay, interesante. pues me gusta todo el rumbito que estamos siguiendo, Olga. Vamos a continuar ahora hablando de una herramienta que seguramente muchos desconozcan, pero que está sonando cada vez más con esto de la IA, ya es Google Colab. Yo te quería preguntar, para esa gente que no haya conocido todavía esta herramienta, ¿qué es y por qué se está hablando tanto de ella? Claro, bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. Google Colab al final es un cuaderno donde puedes pegar código, y como si fuera un programa para ejecutar código. Lo que tiene de diferente, o por lo que la gente lo usa, es porque te da una posibilidad de usar su GPU. Y eso es, o sea, la capacidad, como una capacidad de cómputo. Es decir, con el tema de inteligencia artificial se está usando mucho porque para muchas veces ejecutar código de inteligencia artificial en nuestros ordenadores propios requiere de una GPU o de una capacidad de cómputo bastante importante que en la mayoría de los casos nosotros no tenemos. Es decir, para eso tú tendrías que tener en tu ordenador una tarjeta gráfica muy potente y en la mayoría de los casos no la tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy desde un portátil, no puedo desarrollar la mayoría de cosas. Entonces es como un servicio en la nube de que da Google de manera freemium, ¿no? Hasta cierto punto puedes usar el GPU gratuita y por eso se está usando mucho ahora, ¿no? Porque entonces la gente ahora está queriendo ejecutar esos scripts o esos códigos que usan inteligencia artificial, normalmente usando Python. Y claro, pues como con su ordenador o en local no lo pueden ejecutar, pues utilizan Google Colab. De hecho, no solo Google Colab puede ser que esté haciendo la más conocida, pero por ejemplo Hugging Face también se puede utilizar para eso, ¿no? Para incluso crear pequeñas demos donde tú pegas tu código y ejecutas usando la GPU que te da Hugging Face, ¿no? O otra web como por ejemplo Replicate, ¿no? Hay como varias que están saliendo y es muy interesante este tema porque estamos hablando mucho de inteligencia artificial y no nos estamos dando cuenta dónde parece que realmente puede estar incluso gran parte del negocio de la inteligencia artificial, que no es solo desarrollar herramientas que nos faciliten la vida, ¿no? O sea, a cara del usuario final o del usuario mainstream, sí, ¿no? El negocio está en pequeñas herramientas que te hagan tareas. Pero de cara a las empresas, ¿no? O a los usuarios más tecnológicos, hay un nicho ahí de negocio que antes yo no había nunca escuchado hablar de él, que es pues el tema del alquiler de GPU, ¿no? Igual que hace años jamás nadie hubiese dicho, yo por ejemplo pago Google Cloud, ¿no? Para tener un espacio en la nube porque no tengo suficiente espacio en mi ordenador para almacenar más archivos, ¿no? Porque soy una diógenes digital. Entonces necesito pagar ese servicio de Google Cloud. Y hay mucha gente que está pagando por un espacio en la nube donde guardar archivos.
Pues esto es algo similar, pero es un Ajá, espacio o un alquiler de capacidad de cómputo, ¿no? De capacidad de procesamiento, por decirlo así de alguna manera, y que cada vez claro. está teniendo más adeptos o algo así, ¿sabes? Ujú. De hecho, Hugging Face, pondré el enlace en la descripción porque el nombre quizá no es el más intuitivo de todos, pero bueno, es como abrazar la cara, ¿no? Sí, Básicamente, aquí, de hecho, le animo a toda la gente que lo visite porque además es muy intuitivo, tiene una interfaz súper sencilla, ahí la gente sube, de hecho, su propio código y tú pinchando en el botón de ejecutar ya puedes ejecutar la tarea que te ha puesto la persona, no tienes que ir tú en un cuaderno en blanco poniendo un código de Python, por ejemplo, cuando no sabes ni Python ni qué código ejecutar. En sí, sí, Hugging Face tienes un repositorio de funcionalidades con IA que, vamos, lo tienes ahí gratis y muy sencillo de usar. Entonces, muy buen sí, recurso el que mencionas, Olga, porque sin duda alguna sí, muy rápido. nos va a ayudar mucho, seguro, a tener buena Sí. inspiración A para mí, utilizar la IA. vamos, si pudiera tener pasión por una empresa a día de hoy, sería por Hugging Face, por todo lo que están haciendo, por cómo lo están haciendo. Realmente yo soy fan de Hugging Face. Y de hecho, con temas Black Hat, bueno, yo ya expliqué en el SEO rural algún truquillo que se puede usar usando Hugging Face para crear ahí aplicaciones web con IA, un poco de forma Black Hatera, ¿no? Que el que quiera, pues que vaya a verla o que me pregunte por Twitter y yo se lo explico sin ningún problema. Ujú. Tampoco entrar Lo aquí vamos a dejar en enlazado en la detalle. descripción, dejaremos tu Sí, charla, sí, que y de hecho, bueno, hay, tiene materia, efectivamente. sí, Hay cositas y hay interesantes. cositas ahí, ya te digo, con Hugging Face hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Algo muy sonado también estos días son los autodenominados ingenieros de prompts, que son básicamente personas cuyo trabajo es redactar los mejores prompts para que la IA ofrezca la mejor respuesta. Por ejemplo, pues estos truquitos que nos has dado para que haga un buen artículo. Esto suena muy bonito, pero ¿tienen cabida, tú crees, en un futuro cercano? Porque no sé si coincidirás conmigo en que la propia IA yo creo que va a ser la que nos sugiera incluso los mejores prompts o poniéndole uno muy sencillito ya va a saber hacerlo de la mejor manera posible, sin tener nosotros que comernos mucho la cabeza. Sí, sí, coincido contigo totalmente en que el objetivo, ¿no? O el camino que parece que está tomando la IA es en que cada vez nos entienda mejor, ¿no? Cada vez tenga un mejor procesamiento y entendimiento del lenguaje natural y no tengamos que Ujú, calentarnos tanto la cabeza para esos prompts, ¿no? De todas formas, el tema de ingenieros de prompt, no digo que no exista, existe. De hecho, yo di una clase hablando de ingeniería de prompt y a día de hoy es muy importante. Pero sí que ha habido mucha noticia clickbait, ¿no? De los medios de comunicación con estos temas, ¿no? Mucha noticia de ingeniero de prompt que gana $300.000 al año y cosas así, que realmente eso no ujú, es cierto. O sea, sí que creo que va a haber que va a ser una profesión nueva que salga en ciertos casos. ¿Qué casos? Por ejemplo, no para encontrar el mejor prompt de ChatGPT, ¿no? Para que te diga cómo se escribe esto o lo otro, sino creo que va más orientado a empresas de inteligencia artificial, donde esos ingenieros de prompt eh, trabajen en la creación de esos modelos de lenguaje grande para, para entrenarlo, para ver cómo funciona, para hacer ese reinforcement learning from human feedback o como se diga, ¿no? Ese retroalimentación ujú, humana, tal, ¿no? Y entrenarla y ver cómo funciona, ¿no? Creo que va más por ahí que realmente un trabajo más de crear imágenes o crear textos, ¿no? Yo creo que está más dentro del ujú, entrenamiento, ¿no? Y un perfil mucho más técnico, más orientado a la científico de datos, ingeniero de datos y todo esto, que como se ujú, plantea a día de hoy. Como se plantea a día de hoy, evidentemente es importante saber hacer buenos prompts, ¿no? Y tener todos estos truquillos, ya sea para texto, para imágenes o para vídeos o lo que sea, pero lo veo más como una habilidad, ¿no? Como una habilidad que todos deberíamos tener, ¿no? Es como, no sé, a día de hoy a nadie lo contratan por ser experto en Word o experto en Excel, ¿no? Experto en ofimática. Creo que es ujú, algo que para cualquier trabajo, ya te dediques al SEO, te seas abogado o seas incluso el electricista, tienes que saber cómo usar Word, ¿no? Porque si eres electricista, tienes que crear una ujú, factura o tienes que crear un presupuesto. Y creo que es una habilidad, la ofimática, que hace 20 años no, pero que a día de hoy está como en todos los trabajos, ¿no? Pues yo creo que el tema ajá. de la ingeniería de prompt va un poco por ahí, ¿no? Que es algo que es importante aprender, pero para aplicar, no como para dedicarte a ello, al menos que estés muy metido en temas muy técnicos de inteligencia artificial. Para la mayoría de trabajos, pues es una técnica, una habilidad más.
como yo lo veo, Claro, por lo al menos. final esto está siendo tan mainstream, digamos, que se va a convertir en una labor obligatoria, en un conocimiento obligatorio que todo el mundo va a necesitar, porque si no, a los 2 días seguramente lo echen de la empresa Claro, que por no saber ejecutar bien las tareas o automatizar bien sí, procesos en cualquier ámbito, porque la automatización va a estar a la vuelta de la esquina. Los exacto. Black Hateros habéis sido pioneros siempre en automatización, ahora lo que pasa es que se está volviendo más común entre los mortales. Claro, sí, pero vamos, igualmente Eh, coincido contigo de que el objetivo es que cada vez tampoco sea algo que sea como muy, muy complicado, sino que cada vez la inteligencia artificial, y más con lo rápido que vemos que avanza, nos va a entender fácilmente sin tener que calentarnos tanto la cabeza en ese prompt, creo yo, vamos. Porque de momento sí que es importante pues saber comunicarnos con ella. Ajá. También ya entramos en la recta final de la entrevista, quería ver también un poquito tu punto de vista sobre el SEO concretamente, sobre todo viendo el tema de las fuentes de referencia que va a tener Google, porque no sé si crees que va a ser suficiente o no para conseguir tráfico. ¿Tú consideras que vamos a perder muchas visitas con respecto al que obtenemos ahora mismo en webs informativas, por ejemplo? Uf, no lo sé, ya te digo, ya lo comentábamos antes, que es que es muy complicado saber hacia dónde va, ¿no? A día de hoy todavía lo veo muy verde, ¿no? Y no sé si realmente se va a aplicar, si la gente va a aplicar esta forma de buscar, ¿no? Evidentemente, si lo hace, si la gente toma ese camino, ¿no? De preguntarle al chat, sí, se va a perder mucho tráfico. Pero realmente no sé si es que si a Google le conviene eso, ¿no? Porque ¿dónde está la publicidad, no? O sea, al final el modelo de negocio de Google es la publicidad. Y no sé, no creo que se vayan a tirar tierra encima, ¿no? Y se vayan a cargar su propio modelo de negocio. Si pasa, si pasa, evidentemente, claro que se perderá mucho tráfico, sobre todo en las búsquedas informacionales. Pero no sé, no termino de verlo. Y bueno, todo esto es un poco elucubraciones. De que, ya Sí. te digo, me parece que todo este tema de enseñar Google Bar y todo eso, no creo que Google quiera llevar su modelo de negocio por ahí, al menos que tenga unas en la manga que todos desconocemos, sino que creo que es un poco más de cara a los inversores, porque bueno, ahora mismo es el hype de los chatbots y entonces pues ellos tienen que mostrar algo también. Pero no creo que, Ajá. que realmente se implante tantos, en casos muy concretos tal vez sí, pero creo que no va a cambiar tanto el buscador de Google, no lo sé, la verdad es que todo esto, hoy te digo esto y Ajá. mañana igual te digo otra cosa, no lo sé, Emilio, no Es sé qué normal, es opinas tú. normal. Sé que aquí Cada haría día falta una pienso una cosa entrevista distinta. semanal. Exacto. Sí, es normal. Estamos todos igual, no sabemos muy bien cómo se va a aplicar, como tampoco Sí, lo hemos visto palpable, al menos en español e incluso casi ni en Estados Unidos, cómo va a ser el nuevo Google. Está todo esto un poquito, como bien dices, verde. Lo que sí que he leído con respecto a esto de los anuncios, en un informe que sacaron hace poquito, un documento, es bueno, que dicen que están probando nuevos formatos de anuncios, pero no dicen cuáles. Es decir, yo creo que ni ellos saben muy bien cómo van a poder ganar dinero y generar negocio con los chats, pero dicen que van a implementar anuncios dentro de las respuestas directas. A lo mejor dentro de una tabla comparativa meten algo de anuncios, antes de la respuesta directa meten algún anuncio. No sé, dicen que lo van a claro, implementar en los distintos sí, formatos, pero quitando esto, pues realmente está todo en fase de experimentación. Así que ya veremos con qué nos sorprende Google en un futuro cercano. Al menos me apasiona todo esto, tengo mucho hype por sí, ver sí, sí, cómo a va mí también. evolucionando, pero es cierto que va muy, muy lentito. Va muy lentito. Vamos a ver los cambios. Em, Vaya, y bueno, ¿crees que va a cambiar en algo las estrategias SEO con respecto a ahora? Porque, claro, ahora Bueno, mismo como tampoco hay mucho que se haya lanzado en Google, no sé si, por ejemplo, tienes perspectiva de cambiar tu modo de hacer SEO o tu llamamiento sería a que todo el mundo siga haciendo las cosas como hasta ahora. bueno, de momento sí, hasta ahora, porque ya te digo, tampoco hemos visto nada, ¿no? Lo que sí, y esto creo que se lo escuchaba a Chuiso el otro día, que creo que es bastante visionario en estos temas, y creo que sí que puede acertar un poco hacia dónde va, y puede ser que ese Google Bar, ¿no? O ese buscador, ese chatbot de búsqueda tal, acabe siendo un poco más como un rich snippet, ¿no? Un fragmento enriquecido, que es lo que ya tiene Google, y que al fin y al cabo, cuando Google le da la respuesta al usuario en ese fragmento enriquecido, ya nos está robando la información a los creadores de contenido, ¿no? Y nos está robando el tráfico, ¿sabes? Porque al final scrapea la respuesta de la web y se la lleva a su web, a su SERP, y al final la gente no está entrando en esa web. Creo que va un poco más por ahí, ¿no? Porque al final ellos ponen su anuncio ahí y claro, pues a ellos no les afecta. Entonces, creo que lo que hará es un poco, en lugar en ese fragmento enriquecido, en lugar de responder extrayendo esa información de una página web, pues puede que lo haga
generada por IA, pero claro, ellos ahí pues pueden colocar ese anuncio. Pero bueno, eso en parte nos quita cuota de mercado a los SEOs, evidentemente, pero no quiere decir que es algo que ya llevan haciendo mucho tiempo, y no quiere decir con eso que el SEO se acabe, ¿no? Sabes que siempre nos lo van poniendo más difícil. Hace años era más fácil posicionar, bueno, y poco a poco pues es ir adaptándose a los nuevos cambios, pero ya está, ¿no? No creo que haya que tenerle tampoco miedo de, ay, si es que el SEO va a morir. No, nos vamos adaptando y ya está, encontraremos otras maneras. Todavía estamos, bueno, viéndolo, ya te digo, eso que te comentaba del aprendizaje en contexto y tal, y es, bueno, yo lo que digo a todo el mundo es que investigue mucho cómo funcionan los modelos de lenguaje grande por dentro, que es súper interesante, de verdad, y ver ahí pues dónde pues podemos meter un poco la patita, ¿no? Ajá, incluso en tipo de formatos como el vídeo, quizá, o respuestas que se nutran de resultados locales, donde a lo mejor pues Google no ofrece una respuesta directa, porque por ejemplo ponía el caso de cómo hacer running correctamente, pues a lo mejor te interesa más ver a una persona, ver cómo tiene la postura corporal en un vídeo antes que leerlo, de tienes que poner el pie así, o sea, pues mira, si tienes un vídeo lo ves en 2 minutos y lo tienes ya claro. Entonces quizá incluso el formato audiovisual va a tener más peso, yo creo, al menos para conseguir más tráfico, o sea que al final todos creadores de contenido, ahora que el contenido del vídeo esté generado por IA o no, eso ya es otro tema, pero que el vídeo tenga capacidad de captar tráfico, estoy seguro de que sí. Claro, evidentemente, sobre todo a la gente que se dedica a nichos, porque si tienes un cliente y tienes una web informacional, pues tienes que intentar posicionarla y ya está. Pero para gente que se dedica más a nichos, pues eso, pues vamos a dejar un poco las webs informacionales de lado, que eso es muy sencillo ahora mismo, crear contenido con ChatGPT, ¿vale? Pero vamos a intentar calentarnos un poquito más la cabeza, lo que tú dices. Intentar buscar nichos donde la respuesta se satisfaga con un vídeo o con una descarga o tema SEO local o incluso pues tema aplicaciones, ¿no? Que es donde Google pues no nos puede todavía quitar. Si nos vamos a montar nichos sencillos sobre las capitales del mundo, pues ahí será muy fácil que Google pues nos robe la respuesta o la genere con IA. Es darle una vuelta más e intentar, yo por ejemplo, por eso estaba mis nichos, los nichos que estoy creando últimamente, van más orientados a temas de aplicaciones, viendo un poco eso, ¿no? Viendo, digo, bueno, si hago solo nichos informacionales, esto puede acabar muriendo o no, no lo sé. Y los nichos de aplicaciones creo que me pueden durar un poquito más, así que yo estoy tirando por lo menos por ese camino, ¿no? O incluso el descargas, ¿no? Descargar tal aplicación, descargar... No tanto, más tipo pues calculadora para hacer tal cosa, ¿no? O transcribir, no sé, ¿sabes? Esas herramientas que te hacen una funcionalidad, ¿sabes? Que a día de hoy, además con la inteligencia artificial, para los que como yo no somos programadores y solo tenemos conocimientos muy básicos, yo programo con ChatGPT y yo he llegado a crear aplicaciones con la ayuda de ChatGPT, es que te lo va diciendo todo, ¿no? Entonces, ahora también ¿qué le dices? Hazme una calculadora en tal programación y lo pones en tu web. Depende, claro, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Primero hago una investigación un poco, ¿no? Que, oye, quiero hacer tal cosa. ¿Qué lenguaje de programación iría mejor para esto, ¿no? Y me lo va diciendo, ¿no? Y luego, pues ya sí que le doy un prompt muy elaborado, ¿no? De quiero esta aplicación en este lenguaje, que haga tal, que haga cual, que, ¿sabes? Como todo lo que para ponerla en un Word, no sé, ¿sabes? Según lo que quiera hacer. Y el ChatGPT te crea el código. Sí que es verdad que ese código no es perfecto muchas veces y tiene fallos, pero yo cuando me da algún fallo, ¿no? Hay un fallo en la línea 35 por tal tema. Como yo no soy programadora y desconozco qué es lo que está pasando, pues copio ese fallo y se lo digo a ChatGPT. Digo, mira, tienes este fallo, ¿qué es lo que pasa? Y te dice, no, pues mira, en la línea 35 cambia esto, lo otro. Entonces es como si tuviera... Qué barbaridad, es hablar como eso te iba a decir, que es como hablar con un ingeniero, ¿sabes? Claro, es como tener a un super programador aquí al lado mía, donde yo le puedo preguntar, es una pasada, sí. Qué locura. Olga, pues la entrevista termina aquí, pero decirte que ha sido un placer y me ha encantado también cómo hemos acabado con esta buena reflexión sobre el futuro del SEO con la IA y sobre todo dando esperanza, ¿no? De que todavía hay nichos que puedan abarcar y hay oportunidades de formatos que todavía no se va a comer la IA, al menos por el momento. Ya veremos en un futuro. Así que nada, Olga, agradecerte. Un placer estar aquí contigo, la verdad me lo pasa muy bien. Que ya nos veremos por el SEO Plus.
Ahí está. Todo el mundo que vaya al SEO Plus ya sabe que nos va a encontrar por ahí. Pues nada, Olga, un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien. Venga, chao, hasta luego.